Muy buenas tardes. En esta nueva clase de nuestras tutorías de comprensión lectora, vamos a estar hablando de algo que realizamos en el momento de la poslectura. Hemos estado hablando ya de los momentos de la lectura y hemos visto que en el de la poslectura nosotros podemos utilizar diversas estrategias para registrar la información que hemos leído. Una de esas estrategias, como vimos en la clase anterior, es la aplicación de las macroreglas para reducir un texto a su macroestructura. Otra de esas posibilidades que tenemos durante la poslectura es representar la información a través de cuadros o de esquemas. Ese es el tema que vamos a estar viendo ahora a continuación. Em, ¿Por qué sería importante que tengamos esta posibilidad de tomar la información que hemos leído analíticamente en un texto y convertirla en un cuadro o en un esquema? Existen como dos grandes razones o razones fundamentales. Una de ellas es tener la voluntad de resumir el texto o de reducirlo a su macroestructura. Y bueno, una de las posibilidades es concretamente hacer un nuevo texto que lógicamente va a ser más breve y de esa manera produzco un resumen. Y otra posibilidad es hacer un cuadro donde se va a registrar también toda la información que es seleccionada de este texto que se está leyendo y que queda en un cuadro o en un esquema. Esa es una posibilidad. Pero además, otra utilidad que casi todos los que hemos atravesado instancias de formación hemos utilizado en algún momento es la de los cuadros o los esquemas como una herramienta de estudio, porque los cuadros, los esquemas, de alguna manera nos hacen volver sobre la información del texto, nos hacen analizarla, nos hacen pensar cómo organizarla para reflejarla en un cuadro, cuáles son los vínculos entre los elementos que se presentan en el texto, entre los conceptos, entre los temas, los subtemas, las ideas principales, las secundarias, qué detalles son importantes, cuáles no. Al decidir qué es importante y qué no, la operación intelectual que estoy haciendo es jerarquizar y siempre aplicando todo este tipo de operaciones intelectuales sobre algo que se está leyendo, lo que yo estoy haciendo es tratar de comprenderlo mejor. Por lo tanto, la elaboración de cuadros o de esquemas es una herramienta de comprensión lectora, una de las más importantes que existen. Lo que nosotros vamos a hacer en la clase de hoy es recorrer, y lo van a tener también en las posibilidades desde la práctica con sus tutoras y tutores. Vamos aquí a recorrer tres tipos de cuadros o esquemas. No son los únicos que existen muchos más. Pero estos tres son los más clásicos que ustedes van a poder encontrar un montón, por ejemplo, en los materiales de estudio de sus futuras carreras universitarias, porque aquí estamos en el marco de este proyecto para seguir estudiando, y que además les son muy útiles en este momento también de su formación y muy presentes seguramente, o porque les piden hacerlos o porque los ven en los materiales que utilicen. Así que nos vamos a concentrar hoy en estos tres. El primero de ellos es el cuadro de doble entrada o tabla de doble entrada. Verán ustedes por qué se le dice tabla. Básicamente tiene filas y columnas. Por eso este tipo de cuadro es una tabla. En este que ustedes ven aquí se están utilizando tres criterios para comparar a las liebres con los conejos. Los criterios son la gestación, la característica de las crías y el hábitat, y lo que se hace es tratar de observar cómo se visualizan cada uno de estos criterios en cada una de las categorías, que en este caso son las liebres y los conejos. Si yo observo este cuadro, el cuadro me permite comparar estas dos categorías. Podrían ser más de dos, pero en este caso son dos. Por lo tanto, además de llamarse cuadro o tabla de doble entrada, a este cuadro se lo conoce también como cuadro comparativo, justamente porque permite mirar de manera comparativa algunas categorías. Entonces, tengamos en cuenta que los cuadros, yo no puedo utilizar cualquier tipo de cuadro para registrar la información de cualquier tipo de texto. Teniendo en cuenta qué características y organización tiene la información que está en un texto, es el tipo de cuadro que es óptimo para reflejar o registrar esa información.
Bueno, el cuadro de doble entrada, tabla de doble entrada o cuadro comparativo sirve para representar información de textos que tienen elementos que están clasificados en grupos y que de esas clasificaciones o grupos que llamaremos categorías, se observa qué elementos tienen en común y qué elementos se diferencian. Es decir, que son textos que tienen un espíritu comparativo por más que no digan abiertamente que son una comparación. Por ejemplo, un texto que diga clasificación de las rocas es un cuadro, perdón, un texto que yo podría incluir en una tabla de doble entrada. ¿Por qué? Y porque seguramente me va a decir sedimentarias, ígneas, volcánicas, y después me va a decir el origen de cada una, la formación a lo largo del tiempo, la zona geográfica donde las puedo encontrar, y eso me lo va a decir de cada categoría. Por lo tanto, tranquilamente podría registrarse ese tipo de información en un cuadro o tabla de doble entrada. ¿Por qué se llama de doble entrada? Se llama de doble entrada porque yo puedo ingresar o entrar a mirar la información de este cuadro y por lo tanto analizarla y comprenderla de dos maneras. Puedo entrar de manera vertical, es decir, por las columnas, o puedo entrar de manera horizontal, es decir, por las filas. O sea, por arriba y por la izquierda. ¿Está bien? Por cualquiera de esos lugares yo puedo entrar a mirar la información de una tabla como esta que estábamos viendo recién. Como se les explica acá en esta otra diapositiva, ¿qué elementos yo puedo observar en esta tabla o cuadro? Bien, como lo habíamos representado, tenemos en la tabla categorías, que en este caso en particular tenemos dos, pero que podrían ser muchas más, podrían ser 3, 4, 5, 10, las que sean necesarias. Las categorías en este modelo en particular están puestas en las filas, o sea, de manera horizontal, que son liebres y conejos, ¿no es cierto? Esas son las dos categorías. Pero las categorías pueden estar en las columnas y verse verticalmente, y los criterios por los cuales se las compara estar en las filas. Eso es indistinto. Eso lo decide quien elabora el cuadro. En este caso tenemos las categorías en las filas horizontales, que serían liebres y conejos. Son los dos grandes grupos que voy a comparar. ¿Y qué hago si los voy a comparar? Y tengo que mirar desde qué criterios voy a compararlos. Aquí los criterios son tres, también podrían ser muchos más. ¿Pero por qué son tres? Y porque seguramente el texto del cual proviene un cuadro como este tiene esta información y no otra. O yo he decidido, al registrar la información, que esta es la más importante y es la que yo decido que vaya al cuadro. Entonces, gestación, características de las crías y hábitat son tres criterios a través de los cuales se compara a estas dos categorías. De esta manera se construye un cuadro o tabla de doble entrada, con categorías y con criterios a partir de los cuales se las compara. El otro tipo de cuadro que vamos a ver es el cuadro sinóptico. Apenas lo ven, ustedes claramente entenderán que este tipo de cuadro tiene una presencia muy, muy habitual en casi todos los textos educativos. El cuadro sinóptico tiene una forma de relación principalmente de inclusión, como está explicado aquí. Fíjense, el cuadro sinóptico, dijimos que el cuadro comparativo servía para registrar cierto tipo de información de ciertos tipos de textos. Bueno, ¿cómo tiene que ser un texto que yo pueda reflejar como información en un cuadro sinóptico? Tiene que ser un texto que tenga información que tenga relaciones de inclusión. Es decir, que de un concepto, observen ustedes el del ejemplo, como el de contaminación, que sería un concepto central, yo me vaya a varios subtemas, conceptos secundarios, ideas secundarias, como son contaminación atmosférica, hídrica, terrestre. Y de cada uno de esos conceptos secundarios, ideas secundarias, subtemas, yo pueda irme o a temas terciarios, conceptos terciarios o a detalles. En este caso, lo que ustedes ven en la tercera fila, perdón, en la tercera columna, digamos, son detalles, porque básicamente se está dando ejemplos concretos de cada tipo de contaminación. La idea de la inclusión está reflejada en qué? En que el concepto o la idea
mejor dicho, el ejemplo de gases contaminantes está incluido dentro de la contaminación atmosférica, y la contaminación atmosférica está incluida dentro del concepto de contaminación. Como lo explica aquí esta diapositiva, para que yo pueda dar cuenta o registrar en un cuadro estas relaciones de inclusión que hay entre estos elementos, habitualmente se utilizan llaves o flechas que cumplen la función de las llaves, como en este caso pueden observar ustedes que las primeras tres flechas unidas que salen de la palabra contaminación son básicamente lo mismo que una llave. ¿Está bien? Siempre se utilizan llaves o flechas que acompañan la estructura de una llave dentro de lo que son los cuadros sinópticos, justamente porque esas flechas o esas llaves van a mostrarnos la inclusión que existe entre lo más general, que es el concepto, hacia lo más específico, que es lo que ustedes tienen explicado allí en el punto B de las especificaciones de este tipo de cuadro. Es un cuadro que al mostrarnos relaciones inclusivas nos lleva desde lo más general a lo más específico. Empiezo a leer por el concepto central y voy de alguna manera desglosándolo en cosas cada vez más específicas. Pensemos entonces que los textos que yo voy a reflejar en un cuadro sinóptico tienen que ser textos que tengan, como dice el punto C, principalmente relaciones de inclusión, es decir, en donde haya un gran concepto central, por decirles algo, la Revolución Francesa, y luego una serie de subtemas, conceptos secundarios o ideas secundarias que se desarrollen sobre la Revolución Francesa, como por ejemplo los antecedentes, ese sería un tema que yo pondría en la segunda fila, donde aquí dice atmosférica, hídrica, terrestre, yo podría poner, como les dije, antecedentes, después podría poner en el segundo lugar las causas de la Revolución Francesa, y en el tercer lugar podría poner actores fundamentales, para ver quiénes fueron las personas que impulsaron principalmente este movimiento revolucionario. Y luego entonces, en la parte de los detalles, allí yo podría, en el último, en actores fundamentales, mencionar quiénes son esas personas, por ejemplo. Y en las causas, podría en la tercera columna hacer un detalle de cuáles son esas causas. Y en la primera, en los antecedentes, dar 2 o 3 ejemplos de antecedentes de la revolución en la propia Francia o en otros países, por ejemplo, de Europa. ¿Está bien? Entonces, tenemos un texto que tiene ese tipo de relaciones, relaciones de inclusión que me permiten reflejarlas en un cuadro sinóptico. El último tipo de cuadro que queremos mirar es, se podría pensar, el más complejo. Quizás sea el más complejo de abordar sin el acompañamiento del texto que está representando, pero no crean que es el más complejo de elaborar, porque en realidad el mapa conceptual tiene mucho de subjetivo. El mapa conceptual permite hacer organizaciones que están más guiadas por el interés de quien está elaborando el cuadro respecto a qué quiere reflejar, cómo quiere reflejarlo, cómo quiere mostrar las relaciones entre los datos. Y cuando digo relaciones entre los datos, estoy hablando de un aspecto central de los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales reflejan la información de textos que tienen varios temas. Por supuesto, todos los textos tienen un tema central, ¿no? Está el tema central y después se tratan varios subtemas, pero son subtemas que no son equivalentes. Algunos subtemas se tratan nada más que para mencionar ejemplos. Otros subtemas se desarrollan ampliamente y se muestra su relación con otros subtemas. En cambio, otros subtemas se muestran nada más que para mostrarlos como causa del concepto central. Por ejemplo, con esto quiero decirles que los textos cuya estructura no es tan simple como manifestar relaciones de inclusión o ser comparativos, son textos que desarrollan de diversas maneras, diversas ideas sobre las que se profundiza más en algún caso, menos en otro, se dan ejemplos en un caso pero no se dan en el otro. Esos son textos que yo puedo representar en un mapa conceptual, porque lo que yo voy a hacer es tomar de ellos ideas centrales, frases reveladoras y que constituyan ejes de lo que se está presentando en el texto,
conceptos y también todas las relaciones entre ellos y voy a tratar de reflejarlas en el mapa. Ahora lo vamos a mirar de vuelta en el ejemplo. Pero tengan en cuenta esto que dicen allí, el punto A y el punto B de las especificaciones de lo que es un mapa conceptual. El mapa está compuesto por conceptos, palabras clave que no llegan a ser un concepto, pero que guardan en sí alguna idea que es fundamental para entender algunas ideas del texto, y palabras de enlace. En algunos casos, y dependiendo del cuadro, puede llegar a tener también algo de detalles, como por ejemplo, ejemplos, algunas características, detalles un poquito más finos, más específicos. En otros casos, los mapas conceptuales no llegan a los detalles y se quedan con los conceptos, las palabras clave y cómo se vinculan. Estos conceptos pueden estar constituidos por una única palabra o por una frase conceptual. ¿Está bien? Ahora, la clave, como lo dice el punto B del mapa conceptual, está en poder reflejar a través del mapa las relaciones que hay entre la información que yo estoy tomando de este texto que he leído y quiero reflejar ahí. Y para poder reflejar ese vínculo, hemos visto, por ejemplo, que en el cuadro sinóptico se usan las llaves. Bueno, en el mapa conceptual se usan flechas, pero además de utilizarse las flechas, a esas flechas se le suman palabras, ahora las vamos a mirar, que se llaman palabras de enlace, que permiten visualizar explícitamente cuál es el vínculo entre un concepto y una frase o entre dos conceptos. Yo puedo vincularlos claramente por esa frase de manera tal, fíjense en el ejemplo, de manera tal que si yo uno el concepto por el que inicio la lectura, junto con el concepto que sigue o la palabra clave que sigue o el subconcepto que sigue, a través de la palabra de enlace, yo puedo reconstruir una frase. No es que la puedo reconstruir de manera literal, pero podría hacerlo. Fíjense, este mapa conceptual habla sobre el tema de las presentaciones orales. Fíjense que de las presentaciones orales va a recuperar tres grandes subtemas que no son equivalentes, porque no van por el mismo lado, no tienen los mismos objetivos ni tienen la misma profundidad. Habla de las metas o de los objetivos de las presentaciones orales y después habla de que tiene fases o etapas, que eso no tiene nada que ver con los objetivos, y después habla de que tiene ciertas restricciones, cosa que no se vincula tampoco con las fases ni con las metas. Entonces, si ustedes observan este mapa, podrán ver que se observa claramente que no está la relación entre esos tres conceptos, entre los tres secundarios, fases, restricciones, metas. Simplemente se mantienen separados, pero sí los tres se vinculan al concepto central de las presentaciones orales. Esto les permite ver algo que ya les dije, que es que el mapa conceptual representa relaciones o vínculos tal cual como se presentan en un texto y como yo los voy viendo, y yo siguiendo las líneas o flechas y estas palabras de enlace, puedo recuperar esta idea. Por ejemplo, yo voy a partir del concepto central que es presentaciones orales y voy a seguir una de las líneas junto con sus palabras de enlace. Fíjense, primero, para aclarar, las palabras de enlace en este mapa conceptual son tienen, después está son, y después está limitado por, y después está tiene. Muchos mapas conceptuales tienen incluso frases, no solamente una palabra de enlace, sino una frase de enlace como acá, que está limitado por. A veces hay una frase completa. Si yo intento leer el contenido de este cuadro y reconstruir de alguna manera el texto del cual proviene, yo podría, por ejemplo, leer que las presentaciones orales tienen fases y que esas fases son la preparación, la estructura, el diseño y la exposición. Yo también puedo decir que las presentaciones orales tienen, esa es la palabra enlace, algunas restricciones y que estas restricciones son, por ejemplo, el tiempo asignado y que el tiempo asignado está limitado por la capacidad de comprensión de la audiencia. ¿Por qué de la audiencia? Porque de capacidad de comprensión sale una línea que va hacia la audiencia. Fíjense cómo yo siguiendo las líneas y apoyándome en las palabras de enlace, puedo reconstruir la información del texto del cual proviene
un cuadro como este. Bueno, espero realmente que les haya servido mucho esta información. Espero que utilicen el recurso de elaborar cuadros o mapas conceptuales, porque el cuadro sinóptico, la tabla de doble entrada y el mapa conceptual son elementos que les permiten comprender mejor lo que leen. Estamos en el módulo de estrategias lectoras, ustedes dirán, bueno, pero esto es un cuadro, lo que yo hago ahí podría denominarse escritura, no es lectura. Error. La elaboración de perfiles semánticos, como les llamamos, o cuadros, es algo que da cuenta del haber comprendido la información del texto que yo estoy registrando en alguno de estos cuadros. Por lo tanto, es una de las formas más completas y cabales de dar cuenta de que he comprendido lo que leí. Bueno, como siempre, espero que haya sido de enorme utilidad para ustedes y algo muy importante que les quiero agregar, que en el documento sobre el tema ustedes lo tienen también desarrollado, es que recuerden que si bien yo en el cuadro registro la información que tengo en un texto, yo no puedo tomar esa información del texto y tratar de escribirla en letrita bien chiquitita para meterla dentro de los cuadros, porque a veces hacemos eso, y eso está mal. Lo que yo tengo que hacer es reducir esa información de los textos a conceptos, temas, subtemas, ideas principales, secundarias, incluso podrían ser terciarias, y también a detalles, que ya dijimos que pueden ser ejemplos, pueden ser características. Ahora, para reducir la información del texto a cualquiera de estas cosas, que tienen que ser una sola palabra o una frase breve, yo necesito aplicar las macroreglas, es decir, lo que vimos en la clase anterior. Así que recordemos que voy a necesitar encontrar palabras englobadoras para generalizar, o voy a necesitar reconstruir por completo una frase para reducirla a su mínima expresión en el caso de la última macroregla, que era la de construir o integrar. Voy a utilizar principalmente esas dos, sobre información que está seleccionada, por supuesto, o sea que se ha omitido la que no corresponde, y la voy a convertir en conceptos, en palabras clave, en ideas principales, en ideas secundarias, en palabras de enlace, en temas, en subtemas y en los detalles que yo decida incorporar en el cuadro. Por lo tanto, fíjense aquí la conexión entre aquella herramienta que vimos en la clase anterior y la que estamos viendo en esta. Bueno, les agradezco enormemente, como siempre, su atención y su dedicación a este espacio de las tutorías Sigamos Estudiando. Y además de agradecerles, por supuesto, como siempre, las y los invito a seguir estudiando. Muchas gracias.